Buenos días a todos, es un gusto participar en este Día de Darwin. Les voy a presentar algo que no es tan evolutivo desde el punto de vista de la selección natural, pero que nos ha apasionado a todos los botánicos, a mí incluida, por muchos años. Entonces les voy a presentar un misterio y un no misterio. Entonces, retomando lo que decía Ian, nada en la biología hace sentido fuera de la evolución. Todos conocemos a Darwin por su obra del origen de las especies y su selección natural. Sin embargo, Darwin propuso muchas hipótesis de otros campos que no conocemos tanto los biólogos, que son en el área de la geología, de la botánica, de la morfología vegetal y la fisiología, aún en psicología y evolución, y las probó empíricamente. Entonces yo les voy a presentar algunas de estas ideas de Darwin que él las probó empíricamente. Entonces, obviamente es indudable la influencia que ha tenido Darwin en el método científico, ya que formulaba hipótesis y las probaba experimentalmente en su tiempo, de otra forma como se prueban hoy. Entonces les voy a presentar en esta primera parte lo que es el abominable misterio que se conoce por todos los botánicos en muchas generaciones, y es que Darwin, en una carta dirigida a Hooker del 22 de julio de 1879, lo que le intrigaba muchísimo y que expresa en esa carta era por qué había tantas flores, tantas plantas con flores, que son las angiospermas, así de repente. Eran dominantes, no entendía por qué era esa gran diversidad de plantas con flores, ya que no había muchos fósiles que se conocían en esta época, no había toda una gradación de fósiles como había en otros grupos, no había fósiles. Y entonces pues era una evidencia en contra de lo que él pensaba que era una evolución gradual, que se tenían que encontrar fósiles con una transición, con un cierto patrón y una cierta tendencia. Y entonces en las cartas que tuvo con Hooker pone que la naturaleza no tiene saltos, natura non facit saltum. Entonces, no hubo fósiles en las angiospermas por un periodo de 80 a 90 millones de años. Solamente en la época de Darwin se conocían fósiles del Cretácico tardío y no del temprano. Y esta es, por ejemplo, la carta la carta manuscrita que está en los archivos, que es la que le pone Darwin a Dalton Hooker. Y aquí está más o menos lo que dice la carta. Entonces aquí vemos que plantea varias cosas interesantes. Entonces, como les decía, como no hay registro fósil, plantea que la diversidad y el origen de las angiospermas es un misterio abominable. Plantea también que le gustaría ver este problema resuelto pronto, y plantea también que él piensa que las angiospermas o las plantas con flores se originaron en Sudamérica, en el hemisferio sur, pero que es solamente una conjetura. Entonces aquí está planteando varias preguntas que les voy a tratar de presentar. Igualmente se carteaba con Gaston de Saporta, un biólogo francés del siglo XIX, y le dijo que eran una excepción a la regla de su teoría de la evolución gradual, porque habían evolucionado en conjunto con los polinizadores. Sin embargo, vamos a ver que esto no se cumple totalmente, ¿no? Pero Saporta le sugería, bueno, ese salto en la evolución de las angiospermas se explica por la coevolución con sus polinizadores. Entonces, si ustedes buscan en Google o en cualquier buscador que quieran sobre el abominable misterio, hay miles de artículos que tratan de contestarlo desde muchas perspectivas. Entonces, muchas dicen misterio resuelto, pero espero convencerlos de que más o menos se ha probado, pero hay una parte que todavía no acaba de probarse. Entonces, claro, con el desarrollo de la sistemática molecular, la genética del desarrollo, la morfología, la paleobotánica,
pues se ha avanzado muchísimo en contestar esta pregunta de Darwin, y la pregunta misma de Darwin es que es un misterio, es muy impenetrable entender toda la primera parte de la historia evolutiva de las angiospermas. Entonces, ¿por qué se hacía esta pregunta Darwin? Obviamente porque las plantas son dominantes en muchísimos ecosistemas. Si ustedes voltean a ver, en cualquier ecosistema va a haber dominancia de las angiospermas. Obviamente tienen muchísimas especies, se calcula que tienen 400.000 especies, que se propone un origen de 130 millones de años, y obviamente están caracterizadas por un conjunto de caracteres morfológicos y de reproducción. Por ejemplo, son las únicas que tienen la doble fecundación, son polinizadas por una gran variedad de bichos y también abióticamente. Tienen una gran diversidad de formas de vida, pueden ser desde herbáceas hasta leñosas, y tienen un sistema conductor de elementos de vaso diferentes, y obviamente algo también muy importante es que tienen las semillas cubiertas en el fruto. Entonces, para contestar este abominable misterio que planteó Darwin, hay que contestar estas preguntas. ¿Cuándo se originaron? ¿Cómo eran las primeras angiospermas? ¿En dónde se originaron? ¿A partir de cuál grupo de gimnospermas? ¿Y por qué son dominantes en la flora del mundo? Entonces, si vemos en la historia, en el registro fósil, vamos a ver que las angiospermas no siempre dominaron. Es un hecho eso. Entonces, aquí tenemos un cuadro más o menos de los principales grupos de plantas. Aquí ven que las plantas con flores se estimaba, y ahora vamos a ver que hay una incógnita y otra fecha de origen, pero aproximadamente se originaron en el Cretácico. Le ponen una fecha de 130 y tantos millones de años en el origen, pero si ustedes ven, aquí hay otros grupos que tienen un tiempo estimado de divergencia muy atrás, ¿no? Tenemos a los helechos, a Jingo, que es la gimnosperma, algunas coníferas, las cícadas y las plantas con flores. Entonces, en el tiempo de Darwin, solamente se conocían nada más 50 familias de angiospermas en el registro fósil, que incluían 5 monocots y 4 dicots con amentos como los encinos. Pero algo que no logró ver Darwin y que ahora es muy utilizado es el registro fósil de polen. Obviamente Darwin no lo conocía, entonces ahora se conocen muchos estudios estratigráficos que han analizado todo este polen de las diferentes especies, y entonces es muy fácil ahora reconocer la diferencia entre el polen de las gimnospermas y de las angiospermas. No les voy a adentrar en toda la terminología que hay de polen, pero tienen diferencias estructurales en la exina, que es la cubierta exterior, en el tipo de aperturas, en las formas, en la ornamentación. Por ejemplo, podemos ver aquí un grano de polen típico de pino, que tienen estos dos globitos saliendo del cuerpo principal, y podemos ver toda la diversidad de granos de polen de las angiospermas que han logrado una complejidad enorme, ¿no? Entonces es bastante sencillo, y eso lo han hecho también los palinólogos, caracterizar la abundancia de todos estos grupos de plantas, de gimnospermas, angiospermas. Los helechos no tanto, porque las esporas no se fosilizan muy fácil, pero estas grandes diferencias entre el polen de angios y gimnos ha permitido entender cómo ha sido la evolución y la abundancia de estos grupos a través de la historia. Entonces, en el polen precretácico, en los registros de polen precretácico, solo se conocían las gimnospermas, y en 130 millones de años empiezan a aparecer polen con un solo poro, que es característico de las angiospermas basales, y ya más recientemente, 125 millones de años, tenemos un polen tricolpado, que ya son lo que se conocen como las eudicotiledóneas, que ya son plantas con flores bastante evolucionadas.
Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de pino. Este es un grano de pícea. Aquí tenemos estos granos de polen de monocots, y entonces pueden ver toda la complejidad que hay en los granos de polen de los diferentes grupos. Entonces, lo que ha hecho mucho, sobre todo Doyle, es entender cómo ha sido esa evolución y esa abundancia de polen, y entonces él ha caracterizado, por ejemplo, la abundancia, ya ha puesto nombres a los granos de polen que a veces no se corresponden exactamente con las angiospermas. Entonces tenemos los clavipolenites, etcétera, y aquí vemos un poco desde cuándo el polen comienza a aparecer, que puede caracterizarse como el polen de las angiospermas, de las plantas con flores. Otra evidencia que hay también para resolver este misterio abominable de Darwin es que también comienzan a aparecer en el registro fósil hojas fosilizadas. Entonces se conocen muchísimos fósiles con hojas bien preservadas, y entonces en este registro fósil se pueden encontrar tendencias, el tipo de nervaduras, el tipo de forma de las hojas, compuestas, simples, etc. Y entonces por 15 millones de años se han registrado muchísimos fósiles, y entonces conociendo la morfología de las hojas de las plantas actuales, de las angiospermas actuales, pueden caracterizarse ya, por ejemplo, magnolias, eudicotiledonias, las monocotiledonias con las venas paralelas, etcétera. Entonces, esto ha permitido también entender cómo ha sido la evolución de las plantas con flores. Las hojas fósiles, algunas ya se pueden caracterizar como, sin la menor duda, como angiospermas. Por ejemplo, aquí está este fósil ya con esta forma de hojas, que es Apindopsis, y ya hacen con dioramas, con paisajes de cómo podía ser algunos ecosistemas en esta época, cuando empiezan a aparecer las angiospermas. Un fósil muy muy importante es este fósil que se llama Archefructus. Se ha datado en 125 millones de años, y es un fósil que ha dado mucha luz en entender la evolución de las angiospermas, porque ya tiene lo que se llaman las estructuras florales, que no tienen ni siquiera pétalos las flores ni nada, sino tiene un conjunto de estambres que se producen del tallo directamente. Y este Archefructus tiene 3 especies que se han descrito, y si vemos, aquí está combinando un poco los caracteres de esta planta con las filogenias moleculares que hay y con la morfología. Vemos que aquí está en la base de todas las angiospermas con Amborella, de la cual les voy a hablar más adelante. Entonces, otro de los fósiles también muy muy importantes para entender la evolución de las angiospermas es esta planta que se llama Montsechia, que ha sido descubierta en varios lugares, uno de ellos en España, y también se sabe con la datación de los fósiles en las rocas que fue encontrada, se sabe que tiene una antigüedad de 125 a 130 millones de años, y algo muy interesante de esta planta es que es acuática y se han encontrado frutos. Y también poniéndole la filogenia de las angiospermas, se ve aquí la posición de Montsechia. Y sin la menor duda, otro de los fósiles importantes que se ha encontrado, que tiene una flor muy bien preservada en ámbar de Myanmar, que pertenece a las eudicotiledonias, se ha colectado del Cretácico. Entonces aquí indudablemente es una flor con todas las estructuras como conocemos a las angiospermas. Y también empiezan a aparecer en el registro fósil algunas flores ya bien caracterizadas, como es esta. Esta es una flor similar a los nenúfares, que son estas plantas que crecen en el agua. Y Sauquet y colaboradores en 2016, en base a toda la morfología de todas las plantas con flores, mediante varios análisis y tomando en cuenta la filogenia, pensaron que así tenía que ser la flor. Muchas veces algunas teorías habían dicho que las flores de las magnolias
eran las flores primitivas con este estróbilo y demás. Sin embargo, este estudio propone que esta es la forma más primitiva de las flores. Entonces, pues tiene los ovarios, los estambres, y todavía no tiene pétalos y sépalos diferenciados, y tiene el androceo, o sea, los estambres están en dos verticillos. Entonces, esta es la reconstrucción y está contestando a la pregunta de cómo eran las flores más primitivas de las angiospermas. Entonces, algo que ya también se ha establecido de las preguntas que se hacía Darwin es que no hay un grupo actual del que se hayan originado las angiospermas. O sea, siempre que se hacen todos los análisis y se pueden encontrar miles de filogenias en la literatura, nunca han encontrado que haya una divergencia, una dicotomía claramente de las angiospermas y las gimnospermas, y que uno de los grupos de las gimnospermas haya dado origen a las angiospermas, a las plantas con flores. Todas las hipótesis encuentran que pues debió ser un grupo de gimnospermas que no es actual, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo está este ancestro común, y han hecho todas las hipótesis posibles de todos los grupos para tratar de encontrar cuál es el grupo que dio origen a las angiospermas. Y algo que se ha encontrado también aquí en base a filogenias donde combinan datos de morfología de fósiles con datos de morfología de plantas actuales, es que probablemente uno de los grupos que dio origen a las angiospermas haya sido un grupo de helechos con semillas. Entonces hay varios reportados en el registro fósil, como las venetitales, y entonces siempre que hacen estos análisis filogenéticos salen como el grupo hermano a las angiospermas sin formar parte de él. Ahora, entonces, contestando otra de las preguntas de Darwin, ¿cuál es el hábitat donde se originaron las angiospermas? Entonces, si recuerdan, vimos dos fósiles de plantas acuáticas y todo parece indicar que las angiospermas se originaron en pequeñas lagunas a la sombra de las gimnos, y que eran pequeñas, como lo dicen los fósiles, y estos fósiles más antiguos acuáticos pues hace suponer que el hábitat donde se originaron era en estas pequeñas lagunas a la sombra de las gimnospermas. Y los fósiles, muchos han venido de esta parte del mundo, de Australasia, que se conoce que esta parte de Australia y todas estas islas, en donde también está la distribución de la planta más antigua y más primitiva que se conoce actual de las angiospermas, que es Amborella, y de la cual les voy a hablar. Entonces se ha colectado en estas islas, en Nueva Guinea. Entonces, con toda esta evidencia fósil, con todas las filogenias que les voy a presentar a continuación, se contesta la pregunta de Darwin de si seguramente se originaron a la orilla de pequeñas lagunas, a la sombra de las gimnospermas. Entonces ahora, con todo el desarrollo de la datación molecular, se ha estimado la edad de las angiospermas, y esto todavía tiene mucho debate. No sabemos si algunas de las dataciones que las ponen tan antiguas como 225 millones de años sea bien, o sea un problema de la datación, de la metodología, pero esta es la edad que le han puesto algunos autores, con muchas filogenias. Y las filogenias cada día pues, pueden incluir muchas más taxa, y pueden usar marcadores moleculares mucho más potentes. Entonces, hasta aquí más o menos se han contestado todas estas preguntas del misterio abominable. La que todavía sigue en debate y se pueden encontrar en la literatura miles de referencias es esta: ¿por qué se diversificaron tan rápidamente las angiospermas? Entonces les voy a presentar cuatro hipótesis, pero hay muchísimas hipótesis de por qué se han diversificado tan rápidamente. La que propuso Saporta desde las cartas con Darwin, de que coevolucionaron con los polinizadores, y que eso les dio la posibilidad de entrecruzarse y demás, y les dio gran
grandes posibilidades de incrementar la reproducción y demás, pues sí, ¿no? Porque cuando se comparan las dos filogenias de insectos, que son los principales polinizadores de las plantas con flores, no coinciden exactamente. Entonces sí, ¿no? Porque sí se han incrementado un poco la diversificación, ¿no? Entonces, en resumen, el reloj molecular le pone una fecha de datación de 225 millones de años, pero quién sabe, ¿no? El registro fósil seguro le pone una fecha de datación a las angiospermas de 135 millones de años, como eran las angiospermas, ya les dije, herbáceas, sin sépalos y pétalos, creciendo al margen de las lagunas dominadas por los gimnospermas, en donde se originaron, como les mencionaba yo, los fósiles de China, Australia y Amborella de Nueva Guinea. Parece que sí tenía razón Darwin en suponer que era en el hemisferio sur, y a partir de cuál grupo se originaron, de ninguno de los actuales, probablemente de helechos con semilla. Entonces ahora voy a entrar a todo el debate de por qué se diversificaron tan rápidamente y por qué son dominantes las angiospermas actualmente. El ejemplo más bonito y más actual que se sigue publicando es el del conocimiento del genoma de Amborella. Amborella es este género monoespecífico que está en Papúa y Nueva Guinea, y siempre ha salido como el grupo basal del resto de las angiospermas, y el grupo basal y es hermano del resto de las angiospermas. Entonces se unieron todo un conjunto de investigadores de muchas instituciones que hicieron este proyecto del genoma de Amborella, y para realmente secuenciar hasta el último nucleótido de Amborella. Entonces fue este esfuerzo enorme de muchas gentes para entender cuál es el por qué Amborella es el grupo hermano y qué estaba ocurriendo con Amborella para entender la evolución de las angiospermas. Entonces, algo que encontraron, que es muy interesante, es que hubo una duplicación completa del genoma en Amborella. Entonces, lo que proponen estos autores del proyecto de Amborella es que, como hubo esa duplicación de genes, pues algunos de los genes perdieron funciones, pero otros pudieron tener otra función y dar, por ejemplo, origen a los órganos florales. Y la evolución del desarrollo de las flores se conoce muy bien, y se ha visto que un cambio en unos homeogenes puede dar una morfología muy diferente. Entonces eso es lo que concluyeron. Aquí están con las estrellas, las grandes duplicaciones, y algo que caracteriza el genoma de todas las angiospermas es esa duplicación completa. Se ha dado en varios puntos de las angiospermas, pero la más importante es esta, que está con la letra epsilon de Amborella, y aquí está el resto de las angiospermas, y aquí nada más están representadas las que se han secuenciado completamente. Entonces aquí está lo que les decía, es un artículo de 2014 donde se ve que hay duplicación en muchos grupos hay duplicación, o al menos una poliploidía muy grande. Entonces, como les decía, está omnipresente estas poliploidías y la duplicación total del genoma en todos los puntos de la filogenia de las angiospermas. Y hay un ejemplo de también una poliploidización antigua, es en el núfar, estas plantas acuáticas que son bastante basales en el árbol de las angiospermas. Entonces este es un descubrimiento muy importante que también contesta en parte esta pregunta que se hacía Darwin del abominable misterio. O sea, hubo una duplicación de genoma completo y dio posibilidades a que se originaran muchos de los órganos que caracterizan a las angiospermas. Entonces, algo que estamos viviendo actualmente, que está súper interesante y súper apasionante, es que ahora es posible, como ha ocurrido desde que empezaron con la primera filogenia, con RBCL hasta la fecha, en las angiospermas, hay tantas secuencias ya depositadas en el banco de genes,
y en el árbol de la vida, en el proyecto del árbol de la vida, que ahora es sorprendentemente fácil encontrar secuencias de todos los grupos de las angiospermas. Entonces esto ha permitido que se logren estos árboles, lo que le llaman el supertree, que el primero se publicó ya en 2004, que ya contenía no solo genes del cloroplasto, sino de todo el genoma. Y entonces la posibilidad de tener ahora filogenias con miles de especies es altísima. Y salió un artículo hace un par de años en donde hay toda una metodología para hacer estas filogenias tan grandes y tan complejas. Y entonces esto ha dado una gran luz a entender el porqué de la diversificación de las angiospermas. Entonces este es, por ejemplo, el árbol que salió hace 2 años, y ustedes pueden ver aquí, estimaron dónde se había incrementado en el árbol de las angiospermas, dónde se habían incrementado las tasas de diversificación. Están aquí en algunos de los puntos, y entonces ustedes pueden ver que en muchísimos grupos, aquí en estos puntos rojos, en muchísimos grupos la tasa de diversificación se ha incrementado. Entonces hay miles de, como les decía, muchos artículos donde proponen un cierto factor o biótico o abiótico que ha incrementado la tasa de diversificación de las angiospermas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es uno de las filogenias más grandes, tenían casi 32,000 especies en el árbol, y estaban probando qué tanto el tipo de hábito leñoso herbáceo les había permitido a las angiospermas colonizar hábitats muy fríos. Entonces, este es un ejemplo de algún factor, de la combinación de 2 factores, la forma biológica con el hábitat, y que habían permitido que se incrementara las tasas de especiación. Otro de los argumentos que se han planteado para entender esta diversificación tan rápida de las plantas con flores es que la extensión geográfica de la distribución de las especies tiene que ver lógica que les permite colonizar nuevos hábitats, ha sido muy importante para incrementar las tasas de especiación de las angiospermas. Entonces, ya me fui adelante. Era este. Entonces, esta oportunidad ecológica ha sido muy estudiada, y por ejemplo hay un estudio muy interesante en el 2011 en donde se asocia todo el incremento del CO2 y de la temperatura en cierta época de la historia geológica, y entonces ahí aparecen simultáneamente todas las plantas que tienen tejidos carnosos, ¿no? Son todas las suculentas que aparecen así simultáneamente en el Mioceno, en la transición Mioceno-Plioceno. Entonces, se han analizado, como les decía, muchos caracteres clave en las tasas que incrementan las tasas de especiación en las angiospermas, y por ejemplo hay este estudio del 2017, analiza el factor del tamaño del fruto con las tasas de especiación. Aquí, por ejemplo, hicieron un análisis de la complejidad floral para entender si había habido efecto en las tasas en el incremento de las tasas de especiación, y han probado siempre que sí está correlacionado con todos estos factores que están analizando. Aquí, por ejemplo, esta es una filogenia de todo el mecanismo de defensa y mutualismos. Sí han incrementado las tasas de diversificación, y encuentran que sí en algunos grupos. Entonces es un problema muy complicado. Algo que también está muy actual y han descubierto es que las angiospermas han reducido el genoma en general, y eso también les ha permitido especiar mucho más rápido. El genoma más pequeño de todas las angiospermas es el de una planta insectívora. Entonces esa es otra tendencia por la cual se explica que se haya incrementado la tasa de especiación, porque han reducido su genoma. Y esta es otra de las explicaciones. Este es un artículo que salió en el
en el 2018. Entonces, un poco retomando toda esta idea y tratando de entender qué está pasando con las plantas de México, lo que hice fue, utilizando todas estas facilidades que hay para construir filogenias enormes, me di a la tarea de reconstruir toda la filogenia de las plantas mexicanas, un poco para entender cuáles eran los factores abióticos que estaban promoviendo no solo tasas de diversificación, sino dónde estaba localizado el endemismo y la diversidad filogenética en el país. Entonces, con una de estas facilidades de los nuevos programas que existen para sacar las filogenias, saqué la filogenia de las 24.500 especies aproximadamente de México, y de esas determiné qué porcentaje eran endémicas, casi el 50, el 42%, para entender, como les decía, dónde está el endemismo y la diversidad filogenética dentro del país. Entonces, también con estos programas y con estos métodos que permiten tener estas filogenias datadas y saber cuáles son neoendemismos, o sea que se han divergido estos linajes hace poco tiempo, o los paleoendemismos, que son linajes muy antiguos. Estos métodos permiten tener ese conocimiento de neo y paleo y ponerlo en un mapa, porque algo que hice también fue tener los registros de ocurrencia de todas las especies mexicanas para calcular estos endemismos. Y entonces, lo que descubrí es esto, se puede descubrir el neo, el paleo. Esta no es significativa, un endemismo mezclado y un superendemismo. Entonces, algo que encontré, no calculé tasas de diversificación, pero volviendo a la filogenia aquí, obviamente las que dominan a México son las compuestas, la familia de los girasoles. Obviamente esa es la familia mucho más grande, más diversa de México, está en todos los hábitats. Como les decía, yo no calculé tasas de diversificación porque la pregunta que me hacía era dónde estaba el endemismo y dónde estaba la diversidad filogenética. Entonces, algo muy interesante es que todas las plantas mexicanas, que siempre todo el mundo había dicho que están asociadas con la aridez, pues sí es cierto. O sea, siempre pensamos en la flora de México y son cactáceas, crasuláceas, etc. Y aquí encontré que siempre estaban asociadas a la aridez, ¿no? O hábitats semiáridos y secos. Entonces este es el endemismo que hay en la flora mexicana. Y algo interesante es que México, por la posición, algo que también ya se había dicho, lo han dicho muchos autores, por estar en esta posición entre dos continentes, con Norteamérica, Sudamérica con Centroamérica, pues era un lugar donde había mucha transición y gran migración, y también se comprueba con los resultados que tuve. Parte del superendemismo, el más fuerte, está aquí en el sur del país, en la cuenca del Balsas, que es un poco seca, y un poco también está aquí en el desierto sonorense, de todas las plantas que vinieron del norte, y aquí las que vinieron del sur. Entonces eso es algo que determiné, que están asociadas a hábitats mucho más secos, ¿no? Entonces, que están, como ya les decía, la mayor diversidad y también las que tienen más alto endemismo son las compuestas, las de la familia del girasol, que crecen en bosques tropicales secos, que es una flora del Mioceno, de 5 a 20 millones de años, y que ha dado una flora muy rica en endemismos. Por aquí está, ¿dónde está? Pero hay una familia endémica de México. No sé, aquí está. Aquí, ya lo había perdido. Entonces hay una familia endémica de México, y entonces la conclusión de mi estudio es que esta diversidad filogenética y el endemismo están ligados a zonas secas. Y entonces ahora, ya para terminar, el no misterio de Darwin. Darwin, entre sus inquietudes también, tiene un libro que lo obsesionaba, cómo se movían y cómo lograban trepar ciertas plantas, las plantas trepadoras. Y este libro, publicó un libro al respecto en 1883. Aquí está el original y aquí está una reproducción. Aquí está el original y aquí está la reproducción.
Entonces, también, igual que hablaba del misterio abominable, también escribió muchísimas cartas a Huxley, a Asa Gray, a De Candolle, a Asa Gray, porque lo obsesionaba cómo se movían y por qué se movían y cómo se movían estas plantas trepadoras. Entonces, ahora que se ha hecho mucha investigación, se ha determinado cómo es toda la parte hormonal para que se muevan estas plantas y cómo se enredan, hasta con experimentos muy sencillos de cómo la diferencia en la colocación de ciertas células hace que una planta logre moverse. Y algo que planteó Darwin desde el inicio es que estaba muy ligada todo este movimiento por que las plantas alcanzaran la luz. Entonces, ¿qué se sabe ahora de las trepadoras? Pues se sabe que son comunes en los bosques tropicales, que es un grupo funcional muy importante, que se originó muchas veces en la evolución de plantas. Darwin lo que tenía cerca era el mastuerzo, tenía varias plantas templadas y sobre esas hizo observaciones. Sin embargo, las plantas trepadoras están en todo el mundo y producen diferentes estructuras para trepar, y ha sido clave en la evolución de muchos grupos. Entonces, en un estudio muy reciente del año pasado se hizo un análisis de todas las formas con las que pueden trepar las plantas. Entonces se llaman tendrilos estas estructuras que las hacen trepar, y hay miles de posibilidades, bueno, 17, que les permiten trepar entre la vegetación. Entonces puede ser la parte terminal de la hoja, pueden ser los peciolos, etc. Entonces hay toda una serie de estructuras que pueden hacerlas trepar. Entonces, si ustedes ven la distribución de los tendrilos en las angiospermas, pues ven que están realmente en todo el árbol de la filogenia de las angiospermas. Muchos grupos tienen trepadoras. Y entonces, con esa idea del hábito trepador, acaba de terminar Erandi Sánchez su tesis, para entender si este hábito trepador en una compuesta del grupo de las ay, se me fue el nombre en español, de Hidalgoa, es una compuesta de las dalias, iba a decir de las dalias, es un grupo hermano de las dalias. Entonces queríamos ver qué había pasado evolutivamente con el cambio de hábito, porque las dalias, que ustedes las conocen porque es la flor nacional, son herbáceas, a veces tienen como tubérculos debajo de la tierra, y entonces se había dicho que el grupo hermano de dalia es este género dedicado a Hidalgo, que se llama Hidalgoa. Entonces queríamos ver cuáles eran las consecuencias evolutivas del cambio de hábito trepador, si habían incrementado su tasa de diversificación, de especiación, si habían alcanzado a extender su distribución. Y entonces lo que encontramos es que no, que es un grupo que se originó hace poco. Tiene el clado que encontramos aquí dentro de dalia, este clado Hidalgoa, que es de los pocos que está soportado, tiene un origen muy reciente de 4.5 millones de años apenas. Y entonces encontramos que, a diferencia de todas las demás compuestas de la tribu Coreopsidae, que es a donde pertenece esto, no se incrementó la tasa de diversificación, aquí está calculado. Y también vimos si había un cambio en las preferencias ecológicas, para ver si había como diferencias aquí en los nodos de la filogenia datada que usamos, a ver si había habido cambio en las preferencias ecológicas de las variables bioclimáticas más importantes que encontramos, como la precipitación del mes más seco, o la estacionalidad de la precipitación, o la precipitación del mes más húmedo o del mes más frío. Y encontramos pensamos que todavía este grupo es tan reciente que todo el efecto de un cambio de vida, como las dalias herbácea o con los tubérculos abajo, que son las geofitas, a trepadora, pues aún no ha pasado el tiempo suficiente para que se vea este efecto del cambio de hábito
herbáceo como dalia o sufrutescente como un poco leñosa a trepadora todavía no han ocurrido los efectos, y pensamos que a lo mejor es un efecto retardado que va a reaccionar después, o a lo mejor no pasa nada, ¿no? Entonces, con esto termino, con feliz cumpleaños Darwin, 210 años. Muchas gracias.